Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo 100% algodón y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros. Voy a utilizar exactamente el gancho de crochet recomendado. Este es un gancho de crochet de 3.5 milímetros. Cinta métrica, algunos marcadores de puntos y también vamos a necesitar la medida debajo del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando las copas. Entonces hacemos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenitas. La cantidad de cadenas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla L y para esta talla estas cadenitas deben de medir 7.5 centímetros. ¿Sí? Entonces tomamos nuestra cinta métrica, colocamos las cadenitas, así las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenas no las debemos estirar ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Bien, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 13 cadenitas para estos 7.5 centímetros. Pero recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Si estás tejiendo este top para ti misma, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Para que tengas una medida personalizada, puedes tomarte esta medida para realizarte la copa. Si no, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas de inicio para cada una de las tallas. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestras cadenitas listas para comenzar a realizar la base de la copa, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos una cadena al aire, esta cadenita no me cuenta como punto ni nada. Y allí, en esa cadenita que acabamos de hacer, vamos a colocar un marcador de puntos. Lo colocamos de esta manera. Esto es simplemente para no perder esta cadenita. Y ahora sí, esta copa la vamos a hacer con punto bajo. Entonces, en la segunda cadena, en la que está al lado de la que tiene el marcador, comenzamos a realizar los puntos bajos. En el punto bajo tengo dos aros, atravieso los dos. Llevo un punto bajo en la cadenita siguiente. Traigo hebra y hago el punto bajo. Voy a seguir repitiendo un punto bajo en cada una de las cadenitas hasta llegar acá, al final. Y aquí ya estoy llegando al final, entonces hago el último punto bajo sobre la última cadenita disponible. Y esto se ve así, esta es la base de la copa. Hasta este punto yo tengo 13 puntos bajos, la misma cantidad de cadenitas con las que comencé. Bien, entonces, ahora sí, para comenzar la primera vuelta de la copa, hacemos una cadenita, giramos de esta manera, fíjense, estoy acá, giramos y el primer punto bajo lo realizamos aquí en este primer agujerito, fíjense, de donde sale la cadenita. Y de esta manera comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos. Si son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada punto, ¿sí? Para que no se me vayan a perder. Sigo repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a acá, antes del marcador. Cuando esté llegando al final, fíjense, tejo el último punto bajo disponible, es este agujerito, el que está justo al lado del que tiene el marcador. Ese agujerito es mi punto bajo. El último punto bajo y hasta este momento se ve así. Si han venido contando los puntos deben tener la misma cantidad, yo mantengo los mismos 13 puntos. Bien, ahora sí, tenemos que hacer el aumento para girar y comenzar a tejer de este costado y de esta manera completar la primera vuelta de la copa. Entonces, para hacer el aumento, fíjense, acá en el agujerito donde está el marcador, lo retiramos. Y allí en ese agujerito vamos a tejer el aumento que es igual para todas las tallas. Entonces allí realizamos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. De esta manera finalizamos el aumento. Colocamos nuevamente el marcador en el segundo punto. Fíjense, 1 y 2.
Siempre vamos a mantener identificado el centro. Cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo por este costado. Entonces, comenzamos a tejer, fíjense. Acá se nos van presentando unos agujeritos. En estos agujeritos es donde tenemos que tejer cada punto bajo. Si pueden, vayan contando. Tienen que tener la misma cantidad de puntos antes y después del aumento. En este agujerito. Y así continúo tejiendo cada punto bajo en cada agujerito disponible hasta llegar acá al final. El último punto bajo lo vamos a tejer acá en el último agujerito disponible. Aquí yo también tengo mis 13 puntos bajos después del aumento. Y de esta manera se ve la primera vuelta. Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, porque en esta copa lo que vamos a hacer es repetir una y otra vez exactamente lo mismo. Estando acá en el último punto, hacemos una cadenita, giramos y comenzamos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar, comenzando el primer punto bajo acá en el primer agujerito. Y seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a acá, al agujerito antes del que tiene el marcador. Y acá ya me estoy acercando al centro, o sea, donde tengo el marcador, dejo el último agujerito disponible y si han venido contando los puntos, se deben dar cuenta que ya tienen un punto de más, ¿sí? Ya vamos a comenzar a tener puntos de más, por supuesto, porque ya hicimos el primer aumento. Entonces, en mi caso, que yo tenía 13 puntos bajos en la primera vuelta, en esta segunda ya tengo 14 puntos bajos antes del aumento. Entonces, como ya estamos acá en el centro, donde tenemos el marcador, lo retiramos y vamos a repetir allí el aumento, en este mismo agujerito. Recordamos que el aumento son 3 puntos bajos. Hacemos uno, los 3 los hacemos dentro del mismo agujerito. El segundo y el tercer punto bajo. De esta manera completamos el aumento, colocamos el marcador, fíjense, contamos 1 y 2. Acá en el segundo puntito colocamos el marcador. Y seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos disponible hasta finalizar la vuelta. Si en este costado tenía 14 puntos bajos antes del aumento, debo mantener 14 puntos bajos después del aumento. Y 14, fíjense, el último punto bajo lo vamos a tejer acá en este agujerito. Allí tejo el último punto bajo, en mi caso el número 14, y esta segunda vuelta se ve de esta manera, fíjense. Lo único que hemos hecho es repetir. Para comenzar la tercera y todas las vueltas, como les acabé de comentar, hacemos una cadenita, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos disponible. Seguimos repitiendo de esta manera y siempre que lleguemos al marcador vamos a tejer el aumento con 3 puntos bajos. Del aumento en el segundo punto colocamos el marcador y seguimos repitiendo nuevamente hasta acá, hasta finalizar. Siempre el último punto bajo, fíjense. El penúltimo punto bajo se teje en este agujerito y el último punto bajo como tal, así se ve el agujerito, lo vamos a tejer acá. Y de esta manera lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesaria para cada una de las tallas. Hago como siempre el último punto bajo sobre el último agujerito y esta copa se ve así de esta manera, fíjense. Si de repente ella les va tomando esta forma cóncava, no se preocupen porque es normal por el tejido, ¿sí? El punto bajo, hacer un punto tan pequeñito, va quedando como un poquito apretado. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 12 vueltas en total y esto mide, lo estiramos acá bien, y para la talla L que estoy realizando, esto debe medir entre 15.5 y 16 centímetros. Fíjense, acá ya casi tengo los 16 centímetros. Y de largo, lo estiramos acá bien, de largo debe medir entre 17 y 17.5 centímetros. Aquí tengo 17 centímetros. Bien,
Pero si la estás realizando para ti misma, aprovecha de probártela. Te debe de quedar así, te debe cubrir en su totalidad el busto. Bien, si no lo estás realizando para ti misma, igualmente acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de largo para cada una de las tallas. Y una vez que hayamos finalizado, vamos a hacerle un pequeño acabado a esta copa. Hacemos una cadenita, giramos, como siempre, un punto bajo. Vamos a tejer 2 cadenitas. En la parte de acá saltamos un punto, tejemos el punto bajo, 2 cadenas, saltamos un punto, tejemos punto bajo y esto es lo que vamos a repetir en este borde. Hacemos 2 cadenitas, saltamos un punto y tejemos un punto bajo. De esta manera me van a ir quedando como estos pequeños cuadritos. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al centro de la copa. Y aquí ya me estoy acercando a donde tengo el marcador. Entonces hago las 2 cadenitas y me da para tejer el punto bajo. Fíjense, salto un punto y me da para tejer el punto bajo justo antes del punto que tiene el marcador. Entonces hago allí el último punto bajo en el marcador. Entonces, de repente a ustedes les da para saltar este punto y tejer el punto bajo allí directamente, ¿sí? No hay ningún problema. Independientemente de cómo hayan llegado, en el centro donde teníamos el marcador debemos tejer el punto bajo, ¿sí? Entonces allí hacemos, igual que siempre, 2 cadenitas, el punto bajo en el punto del centro, 2 cadenitas. Y voy a comenzar a tejer de este costado exactamente igual lo que acabo de realizar acá. Entonces, como acá en este costado quedé en el punto bajo antes del punto central, comienzo en el punto bajo después del punto central, ¿sí? Sin saltar agujeritos. Si a ustedes les dio por saltar un agujerito, entonces comienzan saltando el agujerito de la misma manera en la que finalizaron. Entonces, aquí yo comienzo mi primer punto bajo. Y solo para tener el indicativo, acá donde hice el punto bajo, voy a colocar el marcador. Sigo repitiendo 2 cadenas y un punto bajo hasta llegar acá al final. Salto un punto y finalizo en el último agujerito disponible. Y de esta manera se ve la copa. Le acabamos de realizar esta pequeña terminación. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Entonces, para cortar esta hebra hacemos una cadenita. Sacamos un poquito larga la hebra para cortarla, cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir la otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer todo exactamente igual, pero cuando estemos haciendo estos agujeritos finales no los vamos a completar, ¿sí? Vamos a llegar más o menos hasta acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy haciendo la parte de los agujeritos de la segunda copa. Fíjense, esto se ve así. No voy a finalizar porque quiero aprovechar de hacer la unión de ambas copas de una vez. Entonces coloco esta copa por acá y vamos a determinar qué tanto espacio queremos unir aquí, ¿sí? Qué tanto escote queremos dejar. Yo creo que voy a unir 1, 2, 3 y hasta el cuarto agujerito. Más o menos hasta acá para que este top no vaya a quedar muy escotado. Si ustedes quieren las copas separadas, perfectamente pueden finalizar acá los agujeritos y hacen la última unión acá, en el último puntito. Sí, yo voy a dejar aproximadamente 1, 2, 3 y 4 agujeritos para que no quede tan abierto. Entonces voy a seguir tejiendo los agujeritos hasta llegar acá, a la altura del cuarto agujerito de esta copa que ya tenemos finalizada. Y bien chicos, aquí ya tengo el espacio. Para dejar los 4 agujeritos son 9 puntos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9º hago el último punto. Bien, entonces para comenzar esta unión colocamos nuestras copitas. Fíjense, la que ya está lista, la colocamos así. Y ahora vamos a hacer en la parte de acá, como siempre hacíamos 2 cadenitas, entonces hacemos una cadena
y contamos acá 1, 2, 3 y 4. En el cuarto agujerito pasamos la hebra así, sin hacer más nada, fíjense. Terminamos la segunda cadenita y contamos un punto y hacemos el punto bajo. Repetimos nuevamente. Entonces, hacemos una cadenita y acá en el tercer agujerito, fíjense, 1, 2 y en el tercer agujerito atravieso el crochet, paso este arito y completo la segunda cadenita. Salto un punto, hago el punto bajo y sigo repitiendo. Una cadenita en el primer agujerito, paso la hebra, completo la cadena, hago allí el punto bajo y la unión de las dos copas se debe ver de esta manera. Queda una unión sencillita. Y ahora para cortar esta hebra, en el último punto bajo de la parte de acá, atravesamos el crochet, pasamos la hebra, ajustamos y allí hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para cortarla, cortamos, ajustamos y de esta manera nos quedan ambas copas. Bien. Ahora vamos a realizar unas tiras de cadenas que salen desde las esquinas para comenzar a tejer en la parte de abajo. Y entonces para hacer estas tiras vamos a comenzar en la de acá. Fíjense. Estando acá, tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá el último puntito disponible. Aquí en este punto bajo. Atravesamos la aguja. Pasamos el nudo deslizado, ajustamos y acá vamos a comenzar a tejer cadenitas. Vayan contando cada cadenita porque del otro lado tenemos que hacer la misma cantidad. Seguimos repitiendo las cadenitas hasta que al posicionar la copa le damos vuelta por acá y las cadenas nos tienen que quedar así, a unos 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda. Fíjense, las colocan así, las miden bien estiraditas. Y bien chicos, una vez que finalicemos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 25 cadenitas. Pero si no lo están haciendo para ustedes mismos, para que tomen la medida, entonces tomamos la medida debajo del contorno del busto. Para la talla L que yo estoy realizando son 80 centímetros. ¿Sí? Recuerden que es la medida que tomamos debajo del contorno del busto. A estos 80 centímetros, todas las tallas vamos a restarle 10 centímetros. Ahora, estos 70 centímetros los vamos a dividir entre 2 y yo tengo que llegar hasta 35 centímetros. Pero estos 35 centímetros me deben medir desde acá, desde el centro de la copa, hasta acá, hasta la última cadenita. Entonces, una vez que tengamos esto listo, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, entonces simulamos una cadenita, sacamos un poquito larga y cortamos. Esta última cadenita la ajustamos y bien, ya tenemos la primera parte lista. Ahora vamos a repetir exactamente la misma cantidad de cadenas que acabamos de hacer acá de este lado. Pero de este lado ya no vamos a cortar más la hebra. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final. Acabo de realizar la misma cantidad de cadenitas. En mi caso son 25 cadenas. Y ahora me voy a devolver tejiendo puntos bajos. Todo este top lo vamos a hacer con este mismo punto bajo. Va a ser un top bastante sencillo. Entonces, sujetamos acá la última cadenita que hicimos. Hacemos una cadena al aire. Y aquí, en la segunda cadenita, comienzo a tejer los puntos bajos. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenas que acabo de realizar hasta llegar a acá. Cuando lleguemos acá les enseño cómo vamos a tejer los puntos bajos en la base de la copa. Bien. Y bien chicos, acá yo ya llegué a la base de la copa. Fíjense, las hebritas que tenemos por acá, todas las hebritas que nos vamos a ir encontrando las vamos a ir ocultando.
Estando acá en la base de la copa, fíjense, aquí no tenemos un punto específico en el cual realizar cada puntada, pero allí nos vamos a ir dando cuenta que se nos van a ir presentando los puntitos, fíjense. Tomamos los puntos así, se nos van a ir presentando unos agujeritos, miren. Hacemos el punto bajo en cada agujerito disponible. Y acá, en cada agujerito que se me va presentando, lo tomo completo y voy realizando el punto bajo. De esta manera me debe de ir quedando, fíjense. Y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los agujeritos que tengamos disponibles. Pasamos por toda la base de la copa. Luego paso por estas cadenas y llego hasta acá, hasta la última cadenita. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al otro extremo. Ya pasé por todo el centro, por las copas y tengo la tira de este lado y de este lado. Ahora simplemente vamos a tejer de extremo a extremo. Bien, vamos a repetir exactamente la misma puntada. Entonces, como siempre, hacemos una cadenita, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar hasta llegar al otro extremo. Vamos a repetir un par de vueltas y nos vemos para continuar. Aquí tejemos exactamente igual a como hicimos en la copa. Comenzamos en el primer puntito con el primer punto bajo y seguimos repitiendo. Y bien chicos, aquí ya he dado unas cuantas vueltas. Fíjense, esto se ve de esta manera. Lo único que hice fue repetir vueltas con punto bajo. En total realicé 11 vueltas. Esto depende del largo que ustedes le quieran dar a su top. Aquí yo tengo 11 vueltas y estas 11 vueltas miden 6 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a comenzar el acabado final. En el acabado final vamos a realizar 4 vueltas y estas 4 vueltas me van a dar un largo aproximado de unos 3.5 centímetros, ¿sí? Entonces en total mi top va a quedar aproximadamente de 9.5 centímetros. Antes de comenzar la primera vuelta del acabado final, tenemos que tener muy presente que el top tiene un derecho, fíjense, así se ve, y un revés. Esta es la parte del revés. Para comenzar la primera vuelta del acabado final, hacemos una cadenita, como siempre, giramos y acá mismo comenzamos con un punto bajo, ¿sí? Cuando comencemos esta vuelta tenemos que asegurarnos que nuestro top está por lo que consideramos nuestro revés. Bien, porque al final vamos a hacer unos piquitos que nos convienen y deberían de quedar por el derecho. Entonces, esta primera vuelta sí o sí tenemos que asegurarnos de hacerla por el revés. Si ustedes hicieron una cadenita, giraron y este punto lo tejieron por el derecho, pueden bien sea o soltar una vuelta o tejer una vuelta más para que la siguiente les quede por el revés. Entonces, en esta primera vuelta del acabado final, luego del punto bajo, vamos a realizar 2 cadenitas, al igual que en la copa, pero en lugar de saltarnos un punto, vamos a saltar 2. Saltamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Nos queda el agujerito. Repetimos 2 cadenas, saltamos nuevamente 2 puntos, 1, 2 y en el tercero el punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. 2 cadenitas, saltamos 2 puntos y en el tercero un punto bajo. Repetimos casi hasta el final, ¿sí? Cuando estemos más o menos por acá, volvemos. Y bien chicos, aquí ya me estoy acercando al final. Hago un punto bajo. Y antes de finalizar vamos a contar los agujeritos, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de tener agujeritos impares. Entonces, antes de hacer el último punto bajo, vamos a contar los agujeritos. Hasta acá yo tengo 30 agujeritos. Entonces, para tener mis agujeritos impares, fíjense que aquí no tengo la cantidad suficiente de puntos. Solamente me quedaron 2. No importa, sin problema. Entonces hago mis 2 cadenitas. Y hago el último punto bajo allí. De esta manera tengo 31 agujeritos, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengamos los agujeritos ya finalizados, vamos a determinar el agujerito central.
Bien, aquí tengo mi agujerito central, entonces allí voy a colocar un marcador. Porque vamos a hacer unos abanicos y la idea es que acá en el centro se vea un abanico. Entonces, luego de que marcamos el centro, tomamos los marcadores y vamos a contar agujerito por agujerito. 1, 2, 3 y en el cuarto colocamos un marcador. Repetimos. 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito otro marcador. 1, 2, 3 y en el cuarto agujerito otro marcador. Aquí al final me quedan 1, 2 y 3 agujeritos, ¿sí? Si a ustedes les quedan 4 agujeritos, no pueden colocar marcador. La única forma que coloquen marcador es que les sobre así. Luego del último, tienen que sobrarle mínimo 2 agujeritos. Si les sobran un agujerito, si les sobra así un marcador y un agujerito, no pueden colocar este marcador porque no les va a dar el espacio para hacer el acabado final. Entonces, como mínimo, aquí en el borde les tiene que quedar así. Un marcador y al menos 2 agujeritos, ¿sí? En mi caso quedaron 3, está súper bien. Entonces repetimos lo mismo del otro lado y coloco acá el último marcador, ¿sí? De esta manera, en cada marcador que tenemos vamos a realizar un abanico. Entonces, nos tiene que quedar en este lado la misma cantidad de agujeritos que de este lado. Y bien, chicos, entonces para comenzar este acabado final, estando acá, hacemos una cadena, giramos y al igual que siempre, aquí en este primer agujerito vamos a tejer el punto bajo. Luego vamos a realizar 2 cadenas y llegamos a este agujerito, o sea, nos saltamos este y llegamos a este agujerito. Hacemos punto bajo, solo me salté un puntito. Hago 2 cadenas nuevamente y en el siguiente agujerito repito un punto bajo, ¿sí? Vamos a repetir 2 cadenas punto bajo, 2 cadenas punto bajo hasta que lleguemos al primer marcador. Bien, cuando lleguemos al primer marcador lo retiramos. Para hacer el abanico allí tejemos 2 cadenas y dentro del agujerito que tenía el marcador vamos a realizar 7 puntos altos. Recordamos que en el punto alto enlazamos, traemos hebra, en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2 y paso por 2. Repito nuevamente, ya llevo el primer punto alto, hago el segundo y hago el punto alto número 7. ¿Sí? De esta manera queda el abanico. Para cerrar el abanico entonces hacemos 2 cadenas y en el agujerito siguiente hacemos el punto bajo. De esta manera se ve el primer abanico. Continuamos repitiendo exactamente lo mismo. Entonces 2 cadenas, en el agujerito siguiente un punto bajo, 2 cadenas, agujerito siguiente un punto bajo y ya llegué a donde tengo el siguiente marcador. Lo retiro y donde tengo el marcador, siempre que nos encontremos un marcador vamos a realizar un abanico con 7 puntos altos. Entonces hacemos 2 cadenas y comenzamos en el agujerito que tenía el marcador a tejer los 7 puntos altos. Y ya tengo 7 puntos altos, finalizo el abanico tejiendo 2 cadenitas y en el agujerito siguiente hago el punto bajo. De esta manera me debe de ir quedando, fíjense. Ahora entre abanico y abanico debo de tener 2 agujeritos. Bien, voy a seguir repitiendo esto mismo por todo el borde. Siempre que me encuentre un marcador voy a tejer un abanico de 7 puntos altos y nos vemos acá para finalizar. Y aquí ya estoy finalizando el último abanico. 2 cadenitas al lado, en el agujerito de al lado, punto bajo. Y debemos finalizar de la misma manera en la que comenzamos, ¿sí? Fíjense, así se ven los abanicos. En total yo tengo 7 abanicos. Y acá comenzamos con 1 y 2 agujeritos. Entonces finalizamos de la misma manera. Tenemos el punto bajo, hacemos 2 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente. Hacemos ahora 2 cadenitas
y nos vamos a saltar este agujerito. Vamos a tejer el punto bajo acá sobre el punto bajo que tenemos. De esta manera finalizamos la segunda vuelta del acabado final. Para hacer la tercera vuelta del acabado final hacemos una cadenita, giramos y en la parte de acá tenemos solo 2 agujeritos. Bien, hacemos como siempre el punto bajo allí al comenzar. Tejemos 2 cadenas. En este primer agujerito vamos a realizar el punto bajo. Repetimos 2 cadenas. Y en el agujerito siguiente hacemos el siguiente punto bajo. Y una vez que estemos acá, para comenzar a tejer sobre el abanico, vamos a realizar únicamente una cadenita, enlazamos y vamos a realizar un punto alto sobre el punto alto. Entonces hacemos un punto alto, una cadena de separación y enlazamos nuevamente. En el punto alto siguiente repetimos un punto alto, cadena de separación y esto es lo que vamos a repetir, un punto alto sobre cada punto alto separado con una cadenita. Y 7, ya estoy finalizando el último punto alto, hago cadena de separación y acá en el agujerito siguiente, no en este no, porque este es el que tiene las cadenas para finalizar el abanico. En este agujerito hacemos el punto bajo. Y de esta manera nos debe de ir quedando la tercera vuelta del acabado final. ¿Sí? Seguimos repitiendo. Ahora para saltar a este agujerito hacemos 2 cadenitas, punto bajo. Y como ya estoy acá en el abanico, entonces luego de este punto bajo hago únicamente una cadenita y comienzo a repetir un punto alto sobre cada punto alto separado con una cadenita. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo. Ahora entre abanico y abanico voy a tener únicamente un agujerito. Bien, sigo repitiendo esta tercera vuelta y vamos a finalizar la vuelta de la misma manera en la que la comenzamos. Ahora para comenzar la última vuelta de este acabado final, entonces tejemos una cadenita, giramos. Como siempre comenzamos allí mismo con un punto bajo, 2 cadenas, saltamos este agujerito y en el siguiente hacemos el punto bajo. Y ahora para hacer el detalle final hacemos 2 cadenitas y acá en el primer punto bajo vamos a tejer un punto bajo con un punto picot. Entonces aquí en el primer punto hacemos punto bajo. Y sobre el punto bajo, para realizar el punto picot, entonces hacemos 2 cadenas y en el punto picot sujetamos acá y nos regresamos por estas 2 hebras, fíjense. Nos regresamos por acá, traemos hebra y con ella misma hacemos el punto deslizado, ¿sí? Repetimos nuevamente, aquí entre los 2 puntos altos que tenemos, donde está la cadenita de separación, allí vamos a repetir un punto bajo y sobre el punto alto repetimos un punto picot. Entonces estoy en el punto alto, allí hago un punto bajo, para hacer el punto picot hago 2 cadenitas, sujeto esta hebra, me regreso por estas 2, fíjense, estas 2 que se ven acá. Traigo la hebra y con ella misma hago el punto deslizado. De esta manera me van a ir quedando estos piquitos. ¿Sí? Entonces, les repito una última vez. Aquí en el centro, entre los 2 puntos altos, vamos a tejer un punto bajo sobre el punto alto. Y en este punto bajo que está sobre el punto alto hacemos el punto picot. 2 cadenitas, sujetamos acá, nos regresamos por estas 2 hebras, traemos hebra y con ella misma hacemos el punto deslizado. ¿Sí? De esta manera nos debe de ir quedando. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta acá. Al final debo de tener también 7 piquitos. ¿Sí? Entonces sigo repitiendo. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando el último piquito.
punto deslizado. Y esto se debe ir viendo de esta manera, fíjense. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para cerrar acá este abanico, ya no vamos a hacer 2 cadenitas, sino que hacemos una cadena. Y como acá tengo únicamente un agujerito, en ese agujerito hago un punto bajo. Y de esta manera cierro el primer abanico. Fíjense cómo va quedando. Y para comenzar el segundo, entonces hacemos solamente una cadenita y pasamos directamente al primer punto alto del abanico. Entonces allí hacemos el punto bajo, le hacemos el piquito y de esta manera nos va a ir quedando. Fíjense, esta última vuelta tienen que estar por el derecho, ¿sí? Seguimos repitiendo. Ahora cuando lleguemos acá al centro, en lugar de hacer 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, vamos a hacer únicamente después del último piquito una cadena, un punto bajo, una cadena y comenzamos. Bien, de esta manera nos va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta finalizar y finalizamos esta vuelta con las 2 cadenitas y el punto bajo sobre el punto bajo. De esta manera se ve el acabado final, fíjense, los abanicos. Ahora vamos a realizar acá en los extremos, en los dos, los ojales para amarrar este top en la espalda. Para ello entonces acá, aún sin cortar la hebra, hacemos una cadenita y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio que tengamos disponible hasta llegar a acá, al final. A medida que vamos tejiendo estos puntos bajos, vamos a irlos contando. De esta manera tengo 15 puntos bajos acá en el costado. Ahora, para comenzar los ojales, hago una cadenita, giro. Como siempre, en el primer agujerito hacemos el punto bajo. Y para hacer el primer ojal, entonces hacemos 2 cadenitas, saltamos únicamente un punto y tejemos 3 puntos bajos seguidos. Y 3. Para hacer el siguiente ojal, 2 cadenas, saltamos un punto y nuevamente 3 puntos bajos seguidos. Aquí pueden dejar de separación 2, 3, 4 puntos bajos, la que ustedes deseen. Y de esta manera nos van a ir quedando los ojales. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Cuando finalizamos hacemos el último punto bajo. Y de esta manera nos quedan los ojales. Fíjense, aquí está 1, 2, 3 y 4. Ahora, para finalizar acá en los ojales, si no tienen más hilo, yo por ejemplo ya comencé otro ovillo. Si no tienen más hilo por allí, aparte del ovillo que están utilizando, pueden cortar la hebra, ¿sí? Si tienen otro ovillo, en mi caso, por ejemplo, fíjense, me quedó este poquito del ovillo anterior. Con este poquito voy a hacer los ojales del otro lado para no cortar esta hebra, ¿sí? Porque quiero con esta hebra aprovechar y hacer la terminación de todo el top. Entonces, como les digo, si no tienen otro ovillo aparte del que están utilizando, acá pueden cortar la hebra. Y acá voy a realizar el nudo deslizado y comienzo acá en la esquinita. Pueden comenzar acá o acá, es indiferente. Entonces comienzo acá, atravieso el nudo, ajusto, hago una cadena y allí mismo hago el primer punto bajo. Voy a repetir exactamente la cantidad de puntos bajos que acabé de hacer del otro lado y voy a hacer también la misma cantidad de ojales. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando los ojales del otro lado. Para cortar esta hebra, aquí sí la podemos cortar, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. De esta manera ya tengo los ojales de este lado. Ahora vamos a continuar trabajando con la hebra que no cortamos, ¿sí? Entonces acá hacemos una cadenita, giramos y cuando giramos en la parte de acá debemos quedar por el derecho, fíjense. El derecho de los abanicos se ve de esta manera, se les ve como un bordecito acá. El revés se ve así. Acá debemos estar por el derecho porque ahora vamos a hacer el acabado final por todo el top, por toda la parte de arriba. Bien, entonces aquí como estamos en los ojales, estos ojales tenemos que reforzarlos. Como siempre, punto bajo sobre el punto bajo. En los ojales teníamos 2 cadenitas, entonces allí hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2.
¿sí? Punto bajo sobre el punto bajo y en los ojales, en el agujerito, hacemos 2 puntos bajos. De esta manera debe de ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar a esta esquina. Y los ojales quedan así, fíjense. Aquí se ven los agujeritos. La idea es reforzarlos para que cuando nos sujetemos acá, ellos no se estiren mucho. Bien, ahora vamos a seguir tejiendo el acabado de puntos bajos. Aquí pueden hacer puntos bajos o punto picot, lo que deseen. Vamos a hacer punto bajo por todo este borde hasta llegar a acá. Acá en la parte de la copa sí vamos a hacer los mismos puntos picot que hicimos acá abajo. Un segundo punto bajo allí mismo. De esta manera giramos y comenzamos a tejer un punto bajo, fíjense. Esta colita de hebra que tengo aquí voy a aprovechar de irla ocultando. Aquí estoy en el último punto bajo, fíjense. Aquí en el último punto bajo de la copa, allí en este borde vamos a hacer un punto picot. Entonces hacemos el punto bajo y comenzamos a hacer el punto picot igual que acabamos de hacer acá en los abanicos. Hacemos 2 cadenitas y hacemos el primer punto picot acá, ¿sí? Para que me quede un punto picot acá en la base. Ahora aquí en el agujerito vamos a hacer un punto bajo y acá sobre el punto bajo repetimos un punto bajo y este punto bajo sobre el punto bajo va a tener el punto picot. 2 cadenas y hacemos el piquito. Punto deslizado, repetimos punto bajo en el centro del agujerito y un punto bajo sobre el punto bajo. Aquí este que va sobre el punto bajo sí lleva el punto picot. Y de esta manera nos va a ir quedando el acabado acá en la copa. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá al centro de la copa. Antes del centro, en el último punto bajo, antes del centro de la copa. Hago entonces el piquito antes del centro. Y acá, como ya llegué al centro, entonces en el centro no voy a tejer punto picot porque luego voy a sacar de allí las tiras para sujetar el top. Entonces, aquí en el centro lo que voy a hacer es una separación de una cadenita, punto bajo sobre el punto bajo, otra cadenita de separación y comienzo la puntada picot en la parte de acá, ¿sí? Sigo repitiendo exactamente por este costado lo mismo que acabamos de hacer por este costado, fíjense. Así se ve la terminación de la copa. Entonces, voy a seguir repitiendo puntada picot sobre cada punto bajo hasta llegar acá, al centro. Entonces, lo que voy a hacer es, en la parte de acá hacemos un punto bajo, pasamos al agujerito siguiente, hacemos el punto bajo y comenzamos la puntada picot en este punto bajo, como siempre. Lo único que vamos a hacer diferente es que en cada agujerito hacemos un punto bajo. Punto bajo y este sí lleva la puntada picot. Y de esta manera se va a ir viendo la terminación acá en la copa, acá en el centro, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es repetir por la otra copa exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Finalizamos acá la puntada picot y hacemos puntos bajos por todo este borde hasta llegar acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos el borde por todo el top se ve de esta manera. Como les dije, finalicé acá con un punto bajo. Bien, ahora vamos a sacar las tiras que van a salir desde acá, desde la punta de la copa. Y en la espalda se van a cruzar, se trenzan acá y se amarran acá abajo. Bien, entonces voy a adelantar esta y nos vemos para hacer la siguiente. Bien chicos, entonces para realizar esta tira de cadenas, como ven es lo suficientemente larga. Entonces tomamos la hebra y vamos a sacar entre 7 y 8 metros, ¿sí? Vamos a sacar suficiente hilo. Y cuando ya hayamos sacado una cantidad suficiente, entonces, sin cortarlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar así, lo colocamos así y en la parte de acá, fíjense,
Recuerdan que acá teníamos puntos bajos, ¿sí? Los puntos bajos centrales. Entonces, en el primero, fíjense aquí tengo dos, en el primero atravieso el crochet y paso como esta especie de arito que me queda. Lo atravieso y luego en el siguiente punto bajo, en el segundo, vuelvo y atravieso el crochet, pero esta vez me voy a traer las dos hebras. Entonces las atrapo. Aquí va a costar un poquitito porque estamos pasando de a 2 hebras, ¿sí? Y la pasamos por la primera cadena que hicimos. Sacamos un poco y en esta oportunidad yo me voy a apoyar con un gancho de crochet más grande, este es de 5 milímetros, para poder tejer las cadenitas con las dos hebras. Entonces sujetamos las dos y simplemente comenzamos a tejer cadenitas, fíjense. Vamos haciendo cadenitas. De esta manera me va a quedar la tira. Como este hilo es bastante grueso, pues las cadenitas van a quedar un poquito gruesas. Y de esta manera voy a seguir repitiendo cadenas hasta que, por ejemplo, en la parte de acá yo hice 145 cadenas en total y me dan un largo de 120 centímetros. Puede parecer bastante, pero una vez que lo tengamos listo, hagamos pruebas y todo, si creemos que están muy largas, pues podemos soltar algunas cadenitas. Bien, entonces sigo repitiendo. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera. Ahora lo único que tenemos que hacer es trenzarlas en la parte de atrás. Entonces, la de este lado la comenzamos a trenzar acá. Y la de este lado comenzamos a trenzarla acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el top se ve de esta manera. Como pueden ver, es un top básico, bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!